Gracias damos al Señor una vez más, como ya es costumbre. Damos gracias al Señor por sus misericordias, gracias a Dios porque Él es nuestro pastor. Y como dice el Salmo, nada nos faltará. Él presenta una mesa de deliciosos manjares delante de nosotros, aún en presencia de aquellos que nos angustian. Nos lleva a estar en aguas tranquilas, aguas que dan a nosotros justicia y nos dan a nosotros también esperanza. Amén. Entonces, ese es nuestro Dios, ese es Jesús, nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de la gracia. Vamos a hablar de la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús. Nosotros hemos conocido que la ley fue dada al pueblo de Dios por Moisés para que nosotros tuviéramos algo que nos acercara más a lo que eran las cosas que agradaban y no agradaban a Dios. Esto fue dado después de dar la promesa a Dios a Abraham, a Isaac, y confirmarla con Isaac y con Jacob. Dios trajo la palabra, las promesas, la bendición a los patriarcas, pero después encerró a todo este pensamiento, mientras venía el tiempo de la promesa, lo encerró en la ley. Y el pueblo de Dios vivió a través de todo su peregrinaje en el desierto, después a través de todo lo que fue la posesión de la tierra en Canaán, después cuando pasó por deportación y después cuando regresó, todo este tiempo lo pasó bajo la ley. Este paréntesis tenía que terminar, tenía que llegar a un tiempo en el cual vendría de nuevo la palabra que había sido dada en promesa antes de la ley. Y es precisamente Jesús quien introduce ahora a través de algo que se había vislumbrado brevemente en todo el antiguo pacto, a través de ciertas medidas de misericordia y de compasión por parte de Dios, ahora vendría a darse de una manera más abundante, de hecho sobreabundante, de tal manera que todos podrían entrar de nuevo ahora en esta gran bendición que es la gracia de Dios. Amén. El pueblo de Dios por alguna razón se quedó solamente en lo que fue la ley, y no hay ningún problema en ello porque Dios lo dio. Dice después, como vamos a entender aquí en el libro de Romanos, dice la ley es buena, y realmente la ley es buena, la ley es espiritual, pero el hombre no podía asimilarla o llevarla a cabo porque es carnal. Entonces tenía que haber algo que es sobrenatural, tenía que venir algo que es más allá de lo que él podía hacer, sin precisamente lo que no podía hacer, para que aquel que sí lo podía hacer pudiera dárselo como don de Dios. Esta es la gracia, y vamos a entrar entonces nosotros a descubrir qué es la gracia, o más bien a entender un poco más qué es la gracia, porque por gracia nosotros vivimos el día de hoy. Amén. No a través de la ley, sino a través de la gracia, que es don de Dios. Así que vamos nosotros a la Escritura y vamos nosotros al libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 8 y 9. Y quizás tú has conocido mucho este pasaje, lo has leído, lo has oído, porque es un pasaje que es clave para cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios. La salvación que viene no por obras, sino viene a través del don de Dios. Amén. Entonces leemos como dice aquí en pantalla, lo tienes tú en tu Biblia. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras, sino por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y termina diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Así que vamos a tomar tiempo en entrar en este pensamiento
y descubrir las cosas. Tenemos que ir, si nosotros queremos entender la gracia, tenemos que entender qué es la ley. Así que vamos a comenzar por entender qué es la ley, su propósito y la razón por la cual fue dada. Y después entonces vamos a ver cómo Jesús, cumpliendo la ley, Él introduce ahora lo que es la gracia para que nosotros recibamos la salvación que es de Dios. Amén. Inclina tu rostro donde estás, vamos a entregar este tiempo. Espíritu Santo, te damos gracias, te damos muchas gracias por tus bondades, porque tú, Señor, has tomado, inspirado la Escritura. Tú, Señor, tomaste tiempo para que todo esto llegara a nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos, por tanto, Señor, que todo impedimento, todo pensamiento, Señor, que esté fuera de lo que tú tienes para nosotros, Señor, sea quitado, para que nosotros podamos exaltarte, podamos nosotros disfrutar, conocer la grandeza de tus verdades a través de la Escritura. Lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. De nuevo, como ya tenemos costumbre, bendecimos a todos ustedes que nos ven a través de este medio, que no están aquí con nosotros presentes, pero en el corazón, en el espíritu, sí lo están. Bendecimos su casa, su hogar, su entrada y su salida en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, es tremendo e importante que nosotros descubramos la Escritura, y Pablo lo hace de una manera muy amena, lo hace de una manera muy, digamos, a la usanza de un gran maestro. Un buen maestro, por lo general, va a enseñar con preguntas. Y Pablo, si ustedes se dan cuenta, sobre todo en el libro de Romanos, ustedes se van a dar cuenta que es un preguntón, ¿verdad? Es alguien que se deleita en hacer preguntas. Es más, él hace preguntas y se responde inmediatamente a sí mismo, ¿verdad? ¿Es pues entonces esto? No, no es esto. Nosotros conocemos entonces a las cosas de Dios por esto. Dice, no, las conocemos por esto. Y da ¿verdad? Un pensamiento más profundo acerca de lo que está hablando, una enseñanza, y no es diferente. Entonces, nosotros vamos a ver a través de preguntas, ¿sí? Las preguntas que merecen una buena respuesta. Vamos a ver preguntas que merecen una buena respuesta. No todas las preguntas son buenas. Unas preguntas que son muy bobas, ¿no? Y pues nada profundas. Pero nosotros vamos a entrar en lo que son las preguntas en la Escritura. En el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, vamos a leer un pasaje, comenzando en el versículo 19, vamos a parar en el versículo 25, y la pregunta es, ¿para qué fue dada la ley? O sea, ¿cuál fue el motivo por la cual la ley fue dada? Entonces, leemos empezando en el versículo 19, y dice de esta manera: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Otra pregunta: ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Y responde: de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para que la fe que había de ser revelada. Confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, ¿a fin de qué? A fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, pues ya no necesitamos ese ayo.
Estoy hablando estas cosas, hermanos, porque ha venido un grupo de nuevo, se ha levantado con diferentes nombres, diferentes personajes se han levantado y han traído este pensamiento de nuevo que nosotros lo descubrimos aún en el tiempo de los evangelios, en el tiempo del Antiguo Testamento. Gente que, y sobre todo si tú lees el libro de Gálatas, Pablo es muy específico y muy severo en cuanto a estas personas que han venido a traer de nuevo algo que añadir a la gracia y a la fe. Si ya por gracia habéis sido salvos, entonces ¿por qué os regresáis de nuevo a los mandatos o los estatutos de la ley? Si la fe y la gracia han venido a sellar y a cumplir y a llevarte más allá de lo que tú necesitabas, entonces, ¿para qué regresar a esto? Imagínate, lo ponemos en perspectiva, ¿sí? Vamos a ponerlo en perspectiva y vamos a ver a una pareja en matrimonio. Una pareja en matrimonio se prepara para el matrimonio, ¿sí? Entonces tiene los consejos de la abuela, de la tía, de la prima, de todos ellos y llevan todo esto, llevan quizás un tiempo de preparación con el ministro, una preparación para el matrimonio y todas esas cosas. Son ayos. Ayos es aquel que ayuda, aquel que lleva, ¿ok? Y una vez que es consumado el matrimonio, ¿es necesario entonces que la suegra, la tía y todos los demás estén presentes? No. Ya se dio lo que se dio y ahora ellos comienzan una nueva vida, donde todo lo que fue enseñado fue bueno, pero ahora lo aplican sin necesidad de lo anterior. Amén. Ha venido a ser entonces, como vamos a ver más adelante, que la ley ha venido a ser para conducirnos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Una vez que estamos con el Señor, ya no es necesario la ley. Entendamos una cosa, no es que no sea buena la ley, Pablo es bien específico en ello. No es que la ley sea mala, al contrario, es buena, pero no podemos nosotros cumplir la ley. Es imposible para el hombre cumplir todos los mandatos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Solo carnal, lo terrenal o lo que es de abajo no puede cumplir con lo que es de arriba. Era necesario que alguien de arriba cumpliera la ley, y este es Jesús, para que entonces nosotros, a través de lo que Él ya hizo, nosotros pudiéramos entrar sin necesidad de esto. Esto es acercarse a Dios, estar con Dios, alcanzar la plenitud de las cosas de Dios, pero no podemos hacerlo nosotros. Por eso dice, nadie puede salvarse a sí mismo. Tiene que ser, por tanto, salvado o rescatado por alguien más. Y este fue Jesús. Veamos una cosa. Jesús no necesitó salvación. Amén. Es el único hombre nacido que no necesita salvación, que nunca necesitó salvación. Por tanto, si Él no necesitó salvación, puede ser el Salvador. ¿Entendemos? Todos nosotros nacimos bajo pecado. Y todos nosotros que nacimos bajo pecado necesitábamos ser rescatados. En otras palabras, imagínate que estás en una cárcel. Toda la humanidad está en una cárcel y no tiene manera de salir. Pero si hay alguien que está afuera, sí puede abrir la puerta para que nosotros salgamos, ¿sí es cierto? Pero nadie de adentro puede abrir la puerta porque está adentro. Por tanto, hermanos, si hay algo que nos ayudaba a nosotros a vivir mientras estábamos adentro, ahora ya no estamos adentro y pues si nos salimos y estamos fuera y las cosas son diferentes. Ahora no vivimos por ley, sino por la fe. Por tanto, lo que era bueno mientras estábamos nosotros en prisión era bueno, ahora ya no es necesario. No es que no sea bueno, es que ya no es necesario. Siendo libres, ¿por qué vamos de nuevo a estar bajo las cosas de la ley? Volviendo a la analogía que estoy diciendo yo, piensen en una persona que sale de la cárcel. Mientras está en la cárcel, se le dice cuándo comer,
cuándo dormir, cuándo salir, cuándo hacer ejercicio, cuándo puede leer, y todas estas cosas están marcadas por un horario. Entonces, si nosotros descubrimos que ya no estamos adentro, sino somos libres, entonces, ¿por qué tenemos que de nuevo regresar y de nuevo entrar en lo que son las cosas que te dice cuándo levantarte, cuándo acostarte, cuándo comer y cuándo no comer? ¿No eres libre? ¿No puedes tú escoger cuándo levantarte y cuándo acostarte? Entonces, ¿por qué siendo libre tienes que tomar de nuevo las leyes o los mandatos de cuando estabas tú en prisión? De esta misma manera, en esta misma analogía, dice, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para dar vida? Dice, no, para dar vida no. Fue dada la ley ¿para qué? Para conducirnos a Cristo. La ley no da vida. Entendamos una cosa, hermanos. La ley dice, si tú cumples toda la ley, tú puedes tener vida. Pero no vino a dar vida. Jesús, por otro lado, vino a dar vida, ¿sí? Yo soy la luz de los hombres. Yo he venido a dar vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia, vida eterna. Pablo nos está dejando saber entonces para qué fue dada la ley. La ley fue dada simple y sencillamente para que fuera, para conducirnos a Cristo. Amén. Esto es alguien que enseña, alguien que conduce, un ayo. En el tiempo de la escritura, en el tiempo que nosotros leemos estas cosas, un ayo es un tutor, es alguien que enseña, es alguien que educa, es alguien que forma, ¿sí? Y esta persona no es ni rey, ni es príncipe, sino es un maestro que prepara reyes y príncipes. Amén. Por tanto, esta misma cosa que nos está presentando te lleva a ti a conocer al Señor Jesucristo. Esto es, somos hijos, pero todavía no se manifiesta lo que somos. Pero cuando nosotros nos encontramos con el Señor, entonces ya tenemos ese conocimiento porque había sido presentado a nosotros, ¿verdad? Como una parte de formación. Nadie puede venir a Jesús si no hay algo que le diga, Jesús está aquí. Amén. Vaya, tú puedes pedirle a Dios y no conoces nada de las cosas de Dios, pues, o ser omnipotente que está por ahí, trae alguna salvación. Y sabes que lo han hecho a gente que no ha conocido, y Dios les lleva a alguien que los conduce a Cristo. De esa misma forma, hermano, la ley nos lleva a nosotros a conocer a Cristo. Pero si tú sigues teniendo la puerta abierta, la oportunidad de salir y quedar libre, pero prefieres estar adentro, no hay nada que te lleve ahí afuera, porque a la fuerza no. Así que si tú deseas seguir en prisión, dice Pablo, no puedes cumplir solamente parte de la Escritura, parte de la ley. Si estás en la gracia, estás en la gracia. Pero si estás en la ley, estás en la ley. Pero no puedes mezclarlas. No se puede mezclar. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, es que estando en la gracia es necesario también cumplir esto y aquello. Cumplir el tiempo del Sabbat, cumplir con los lavamientos, cumplir con las lecturas, cumplir con cada una de las cosas que se hacen. Entonces dice, si tú lo vas a hacer, porque más adelante habla de uno de sus discípulos, ¿verdad? Que tuvo que ser circuncidado, porque su padre era griego, pero su madre no era griego, era judía. Pero con todo y todo, aunque había sido libertado, dice, por causa de aquellos que están metidos en esto, dice, lo llevé a circuncisión. Pero yo les digo de una vez, si estás circuncidado, quédate circuncidado. Si no estás circuncidado, quédate sin circuncisión. Porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo, sino es el Señor. Amén. Entonces,
para conducirnos a Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Romanos, ahora vamos a ir al libro de Romanos y vamos a permanecer mayormente en el libro de Romanos, capítulo 7, y vamos a ver dos versículos, el 7 y el 8, y dice de esta manera: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Fíjate bien que Pablo sigue preguntando. ¿Es pecado la ley? Dice, de ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? ¿Es pecado la ley? Dice, de ningún modo. O sea, en otras palabras, absolutamente no. Pero la ley fue dada para que nosotros conociéramos el pecado. Déjame dártelo de esta manera. El hombre necesitaba saber si lo que estaba haciendo era bueno o no. Porque no tenía ya una comunión, una comunicación con Dios como al principio había sido. Sino que el hombre, desde que adquirió el conocimiento del bien y del mal, ha hecho cosas que él dice, esto es bueno y esto no es bueno. Y por esa misma razón, a través de su manera de razonar y de meditar y de evaluar las cosas que se hacen, entonces dice, esto es bueno y esto no es bueno. Por eso, hermano, ustedes van a ver que fuera de aquellos que conocen la Escritura, que conocen la ley de Dios, van a hacer cosas que a ti y a mí nos parecen aborrecibles o aún nos parecen nada bueno. En específico, nosotros vamos a ver, por ejemplo, los sacrificios que se hacían a los dioses, ¿sí? Donde se llevaban vidas humanas. Para ellos era algo bueno. Pero nosotros vemos que Dios no exige en ningún momento, en ninguna parte, un sacrificio humano. Amén. ¿Qué otras cosas encontramos? Encontramos nosotros ciertas actitudes o ciertas cosas que son desagradables a Dios, pero el hombre no las sabe hasta que no lee, esto no agrada a Dios. Entonces, la ley fue traída fue puesta para que el hombre entendiera qué era el pecado. El pecado habita en nosotros. Nosotros somos pecadores, como dice después, anteriormente Pablo, dice, todos somos pecadores, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, es necesario que esto que tenemos nosotros sea desarraigado. Pero ¿cómo vas a desarraigar algo que no sabes que debe de ser desarraigado? Si hay algo que ofende, pero tú no sabes que ofende, ¿cómo lo vas a dejar de hacer? ¿Cómo me llama la atención muchas veces cuando hay consejería matrimonial y dice, es que él hace cosas que no me agradan. Y dice él, pues es que yo no sé qué es lo que no te agrada, es que debes de saberlo. Y claro, debes de saberlo, pero dime qué son las cosas que te desagradan. No, tú debes de saberlo y de ahí no las sacas. Entonces, no sabes cómo agradar si lo que estás haciendo no agrada, pero no sabes porque no te lo dicen. Entonces, ¿qué llevamos nosotros? Llevamos a una comunicación. Si tú comunicas y abres y eres transparente, entonces vas a saber qué es lo que no agrada. El caso específico, cuando yo hablé acerca de los frijoles, ¿recuerdan los frijoles? Bueno, es el caso donde el novio fue invitado a cenar y le dieron frijoles rancheros. Él odia los frijoles rancheros. No los soporta, pero como fue invitado por la novia a comer, pues dijo, qué sabrosos frijoles son mis favoritos. Cuando se casaron, ¿qué era el platillo para agradar al esposo? Frijoles rancheros. Hasta que un día explotó y le dijo, odio los frijoles rancheros. Y dice, ¿cómo voy a saber
si tú me decís, si yo tengo entendimiento que esto te agrada. Se acabaron los frijoles rancheros de ahí en adelante. Pero hermano, esa es la comunicación. La ley viene a dejarnos saber lo que no agrada a Dios. Dios quiso que el hombre conociera lo que no le agrada a él. Por tanto, lo puso de esa manera. No me agrada la mentira, no me agrada el homicidio, no me agrada el robo, no me agrada, ¿verdad? Estas cosas no me agradan. No me agradan cuando tú me pones como cualquier otro Dios, sino que solamente a mí me servirás y solo a mí me adorarás. Entonces la ley vino a ser puesta para que el hombre entendiera, pero el hombre no pudo alcanzar a cumplir la ley porque había algo que lo impedía. Pero entonces, ¿es pecado la ley? No, de ningún modo, sino que fue dada para que nosotros conociéramos qué era el pecado. Esto es, qué era lo bueno que agrada a Dios o lo malo que no agrada a Dios. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces ya supimos para qué fue dada la ley, para conducirnos a Cristo, y el propósito de la ley, para dar a conocer lo que era pecado. Amén. Pero no se acaba ahí todo, sino que en el mismo capítulo en Romanos, seguimos leyendo, versículos ahora 9 en adelante, dice: y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y viene de nuevo otra pregunta. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De nuevo dice, de ninguna manera, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Déjame explicar un poquito en esto, ¿sí? La pregunta es, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Dicen no. Eso no, lo que es bueno no puede traer algo de muerte. Pero el pecado, al aprovecharse del mandamiento, produjo en mí algo que me llevó a mí a no solamente no hacerlo, sino hacerlo y hacerlo más. Te lo voy a poner de esta manera. A un niño tú le puedes poner una mesa con galletas y dulces. Y el niño puede pasar, ir y venir, subir y bajar. Y va a ver de vez en cuando la mesa y dice, ok. Pero si tú le dices, no comas dulces ni galletas, ¿qué va a hacer el niño? Cada vez que pase, va a pasar así. Y va a regresar y... No, me dijeron que no. Y va a terminar por comer galletas y dulces. ¿Comiste galletas y dulces? No. Todavía escurrido aquí el dulce, las migajas de galletas. No comí nada. No nada más comió, sino que mintió al decir que no había comido. De esa misma forma, hermanos, el pecado está en nosotros. La transgresión, esto es, nosotros desde que Adán desobedeció y tomó del fruto que Dios dijo no tomara, esto ha venido a quedar en nosotros, ¿sí? Y dice Pablo más adelante que él pelea con esto. Dice, lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer, eso mismo hago, porque el pecado habita en mí. Hermano, tú y yo no podemos quitarnos ese pecado, esa tendencia a transgredir. No todo el tiempo pecamos. Si ustedes se fijan, no todo el tiempo una persona que miente dice mentiras. Y no todo el tiempo que una persona que le gusta lo ajeno roba. Y no todo el tiempo una persona que le gusta el chisme anda en chisme. Pero ahí está. El problema, como decía un pastor hace años que me gustó mucho tiempo, dice, la muerte
se viene a producir cuando el pecado y la oportunidad se encuentran. Una persona que es ladrona, o que le gusta robar, si no tiene nada que robar, ¿estará robando? No hay ninguna oportunidad para robar. Pero cuando se presenta la oportunidad de robar, entonces roba. Y entonces hay muerte. Vamos a ponerlo por otra cosa. Si hay una oportunidad de cosas que coger, como todos nosotros vamos a las tiendas, y ahí están, ¿verdad? Ahí están las cosas, están a la mano. Pero tú no eres una persona que le guste lo ajeno. Por tanto, no hay muerte. ¿Por qué? Porque aunque hay oportunidad, no hay pecado. Decía una persona, y creo que lo he compartido muchas veces, una persona que no le gustan los chocolates. No soporta el chocolate. Raro, pero no le gusta el chocolate. Entonces tú le puedes poner una mesa llena de chocolate con cereza, con nueces, con arriba licorcito o cualquier otra cosa. Y va a pasar 20 veces y no va a coger un solo chocolate. Porque simple y sencillamente no hay ningún deseo de tomar un chocolate. Pero no le pongas unos camarones, porque ahí sí, va a ir a los camarones. El asunto, hermano, está en que es cuando la muerte solamente se produce cuando nuestro pecado se encuentra con la oportunidad. Entonces lo que dice Pablo está claro. Dice, lo que ves, bueno, vino a ser causa de muerte en mí, dice, no, de ningún modo, sino que el pecado cuando se manifiesta produce muerte en mí. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que ir ahora ante la necesidad, tenemos que entender que hay una necesidad de que el pecado sea quitado. La ley no puede quitar el pecado, la ley solamente te puede mostrar que hay pecado en ti. Es todo lo que puede hacer la ley. Ni te da vida, ni te quita el pecado. Por tanto, era necesario que alguien o algo viniera a quitar, a desarraigar, a arrancar el pecado que está en nosotros. Por eso dice, tenemos la necesidad de algo que elimine o que quite el pecado. Seguimos leyendo en el capítulo 7, capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 14. Nosotros vamos a leer, y acompáñame a mí, no sé por qué él puse hasta el 28, nada más llegamos al 25, a menos que ustedes tengan otra versión. Pero bien, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Medita esto conmigo. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en mi hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esta es la pregunta. ¿Qué puede quitar esta tendencia, esta manera de vivir?
Pero dice en el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Termina el capítulo, pero no termina el pensamiento. Si lo dejamos hasta ahí, decimos nosotros, ten misericordia, Dios, porque estamos perdidos. Gracias a Dios que Pablo continúa y no nos deja ahí en esta situación. Descubrimos algo, hermanos, que yo tengo deseo de agradar a Dios, pero en mi carne habita el pecado. Y cuando hay algo que yo hago, dice Pablo, ya no es que yo soy que lo hago, sino el pecado que habita en mí. No te hace esto excepto de muerte. Hay muerte. Por tanto, tiene que haber un arrepentimiento. Y por eso llevaban, los antiguos israelitas llevaban su cabrita, su carnero, su paloma, llevaban sus ofrendas al sacrificio para el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque de nuevo cometí el pecado. De nuevo le di la patada a la vaca del vecino. Es que esa vaca es tremenda. Es que esa vaca siempre se viene a comer mis flores. Y siempre termino yo dándole patadas. Y me meto en problemas, claro, con el vecino. Así que por allá, don Josefo, pues tiene problemas conmigo porque yo le pateo la vaca. Entonces tengo que venir y arrepentirme y decir, don Josefo, perdóneme, y yo ya llevo mi ofrenda por el pecado, ¿verdad? Y ahí está. Pero un mes después la vaca vuelve a entrar y a comerse mis flores. ¿Y qué sucede? Se vuelve a llevar la patada. Y don Josefo viene de nuevo a reclamarme. Y yo tengo que regresar a hacer sacrificio. Y esto es lo que está diciendo Pablo, que no termina. Dice, ¿quién me librará de esta ley que está en mí, este pecado que está en mí? ¿Qué me puede librar? Es necesaria entonces una de dos cosas, una transformación o es necesario morir. Porque si ya mueres, pues ya no hay pecado, ¿verdad? ¿O han visto algún muerto pecando? Un muerto que murió diciendo mentiras. ¿Lo has oído decir alguna mentira? Pues ya no, ¿verdad? Un muerto que murió por andar matando gente, un asesino, ya muerto, ya no mata a nadie. Está muerto, ¿cierto? Bueno, entonces, si hay esa muerte, entonces o una transformación o una muerte. Gracias a Dios que nosotros tenemos algo más precioso. Tenemos la transformación a través de la muerte, sí, pero también de la resurrección. Entonces, nosotros vamos a ver que en Jesús nosotros tenemos que morir, pero también resucitamos. Morimos con Él, como Él murió, pero nos levantamos en resurrección con Él para tener vida. Amén. Ahora, por tanto, ya no es necesario que tú y yo muramos, sino que tomemos su muerte y resurrección. Y en eso nosotros morimos al pecado, pero resucitamos a la vida eterna. Ahora, esto nosotros lo conocemos en un acto que se hace que se llama el bautismo en agua. El bautismo en sí mismo no te da ningún tipo de vida, sino es solamente un ejemplo público o una muestra pública de algo que ya has hecho en lo espiritual. Entonces, bajas y eres cubierto por las aguas, esto es muerte, pero te levantas. Bueno, si el pastor no te deja ahí abajo, ¿verdad? Y sigamos orando y vamos a dar un canto y tú por acá. No. Si no te levantas, ¿verdad? Claro. Gracias a Dios, los que hemos tenido la oportunidad nos levantan inmediatamente, ¿verdad? No te dejan ahí a ver cuánto aguantas. Pero bueno, te bajan, mueres espiritualmente, o sea, simbólicamente, y te levantas, ¿verdad? Da gloria a Dios. Este acto es una muestra pública de algo que ya has hecho. Amén. Por eso es necesario, es bueno que se haga. Seguimos adelante y dice, ¿qué es entonces la gracia? Fíjate bien, tenemos la necesidad de algo que es divino y celestial, algo que no es natural, sino que es divino para que nos lleve a nosotros ¿a qué? Nos lleve a nosotros a la gracia.
¿Qué es la gracia? Vamos a leer, a continuar leyendo en el libro de Romanos capítulo 8, los primeros 4 versos. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjate bien, no dice que no hay condenación para el hombre, sino para qué, para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Es el Hijo quien fue enviado como ofrenda del pecado. Amén. Condenando entonces al pecado en la carne. ¿A dónde va la carne cuando esto se acaba? O va al horno, ¿verdad?, para ser cremado, o va a hacer comida de gusanos, o si te pican y te echan al mar, pues comida de pescaditos, o ya por ahí te hacen diamante, o te mandan a la luna. En todas las ocasiones la carne deja de ser. Ya no existe la carne. Entonces, si el pecado está condenado en la carne, ahí se queda. Gracias a Dios, hermano, nosotros en nuestro espíritu hemos sido vivificados. Tenemos vida y nuestra mente también ha sido transformada. Y estamos en esperanza, como dice Pablo en el libro de 1 Tesalonicenses, en el libro de 1 Corintios, que tenemos esperanza de la transformación de un cuerpo. Porque se siembra en corrupción, pero se levanta en incorrupción. Así que este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo que es semejante al cuerpo de Jesús, antes de morir, que tenía calor y sudaba, tenía frío y tenía que ser cubierto, tenía hambre y tenía que ser alimentado, necesitaba reposo de sueño, pero ya después de haber resucitado, Jesús podía comer, podía ser tocado, o podía pasar, pero no, estaba sujeto más a las cosas naturales, sino tenía un cuerpo glorificado. Y ese mismo cuerpo es el cuerpo que nosotros tenemos en esperanza alcanzar. Amén. Imagínate qué tremendo, un cuerpo que no se arruga, que no necesita la plancha diaria, ¿verdad?, de los cosméticos y tantas cosas, de las cremitas y todas esas cosas. Un cuerpo que puede comerse o no una hamburguesa y no le aumenta ni una libra. Un cuerpo, hermanos, que puede atravesar muros y no necesita ningún tipo de puerta o ventana. Que puede estar en la presencia misma de Dios y contemplar su gloria sin morir. Esa es nuestra esperanza. Y esto es lo que dice Pablo entonces. El Hijo fue enviado como ofrenda del pecado, condenando el pecado en la carne. Por tanto, la gracia de Dios produce vida. Yendo al capítulo 8, versículos 10 y 11, nosotros vamos a ver que la gracia de Dios produce vida. Dice: y si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esta es la gracia, hermano. La gracia no se limita solamente a salvación, sino que entramos nosotros en la promesa que fue dada antes de la ley. Y esa promesa fue dada para vida. Por lo tanto, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que todos los héroes de la fe no tuvieron a bien
regresar a un lugar, porque bien pudieron haber regresado a ese lugar, dice, pero tenían la esperanza de un lugar celestial. Por tanto, nosotros junto con ellos entraremos al mismo tiempo en ese lugar celestial. Porque las promesas, hermanos, las promesas no fueron dadas durante la ley, sino precisamente aparte de la ley, para que nosotros tuviéramos presente que una vez que la ley ha sido cumplida, nosotros podemos entonces obtener las promesas que fueron dadas fuera de la ley. Amén. Entonces dice aquí, repitiendo el versículo 11, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en vosotros. ¿Sí? El asunto es de esta manera. Has recibido salvación. Tu espíritu está ahora consciente de las cosas de Dios, está alerta a las cosas de Dios, puede experimentar las cosas de Dios. Asimismo, el espíritu ha llevado al alma a reconocer y a entender y a ser transformada al pensamiento de Dios. Por eso dice en la Escritura que tenemos la mente de Cristo, no nada más nuestra mente natural, que conoce las cosas naturales, pero la mente de Cristo que puede entender las cosas espirituales. No solamente eso, sino que el mismo Espíritu Santo nos lleva a nosotros a conocer y entender todas las verdades de la Escritura. Todas las cosas de Dios nos las lleva y nos muestra eso. Como dice también en 1 Corintios 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Estas tres cosas, pero la mayor de ellas es el amor. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Así que, hermano, si nuestro cuerpo ahorita está aquí, hermanos, pero hay una esperanza, y esa esperanza es que sea transformado. Y esa transformación nos lleva a nosotros a alcanzar una gloria que en lo presente no es posible. Aun que tengas el espíritu conforme a Dios y el alma conforme a Dios, pero tu cuerpo no ha sido aún transformado. Pero tenemos nosotros esa esperanza, esperanzas contra esperanza, porque vemos nosotros a nuestros seres queridos partir y morir y su cuerpo es sepultado o cremado o lo que tú quieras y están para levantarse en el día de la resurrección. Pero dice bien claro Pablo, aquí hay un misterio, no todos morirán, sino que algunos que hemos quedado seremos transformados. Amén. Así que, hermanos, si te toca morir, tienes la esperanza de resurrección. Pero si no, hermanos, tenemos nosotros la oportunidad en este tiempo que el Espíritu Santo está mostrando estas cosas de que nosotros alcancemos, si el Señor le place, esta transformación. Amén. Entonces el cuerpo permanece muerto. Este cuerpo no va a llevarnos a ningún lado. Mira, la ciencia quiere extender la vida de este cuerpo, pero no hay manera, porque hay un switch interno que solo Dios conoce, que ahí por ahí entre los 20 y 25 años se dispara y empieza el cuerpo a envejecer. De otra manera, deja de rejuvenecerse. Hasta ese tiempo el cuerpo se rejuvenece automáticamente y solito. No hay nada que le impida. Pero después de ahí hay un proceso continuo, constante de decaimiento. Hasta el tiempo que quedas como una pasita, ¿verdad? Arrugadito, sequito. Ya le haces así, no brinca. El Espíritu está vivo, hermanos, por la justicia de Dios. La vida de Dios, que es la justicia de Dios, produce vida en ti. Hermano, ¿quieres que te diga algo? Si tú me pones dos personas de la misma edad, que hayan pasado por el mismo pueblo y hayan comido las mismas carnitas y frijolitos y todo lo mismo, todo el tiempo, me las pones igual, pero una conoce a Cristo y la otra no, yo te voy a mostrar una persona que está más lozana y llena de vida que la otra. Y no son ninguna crema, ni ningún tratamiento, sino solamente el espíritu de vida que habita en esa persona, la cual le da a esa persona como si se
se robara los años, ¿no? Y es verdad. Vamos a terminar con esto, hermano. Por la gracia somos nosotros muertos y resucitados en Cristo. Vamos ahora al libro de Efesios. Ahí comenzamos, pero vamos a terminar también aquí mismo. Efesios capítulo 2, y vamos a leer comenzando en el versículo 4. Acompáñame en este pasaje. Dice en Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y fíjate bien que entre paréntesis dice, porque por gracia habéis sido salvos o salvados. Dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, esto es en el Espíritu, pero ya somos resucitados y ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Sí? Lo que pasa es que aún no se ha manifestado, pero ya es. A ver, regresemos aquí. Dice, de nuevo, el versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y no de vosotros, sino que esto es don de Dios, y no por obras, para que no haya nadie que se gloríe, o como lo pongo yo aquí, para que toda la gloria sea de Dios. Esta es la gracia. Esta es la gracia que nos lleva a nosotros a alcanzar las cosas que a través de la ley nadie pudo alcanzar. Ni aún Moisés, aunque vio cosas inefables y cosas tremendas y tremendos milagros, él hubiera deseado en su corazón siempre estar en estos tiempos y no en ese tiempo. Pero nosotros, hermano, se nos ha presentado la oportunidad de alcanzarlo. Vamos a ponernos en pie. Se nos ha dado a nosotros la oportunidad de alcanzar estas cosas, hermano, y no quedarnos nosotros en a ver qué pasa el día de mañana o a ver qué pasa esta tarde, sino que nosotros podemos ahora vivir en la gracia, sabiendo que las promesas son nuestras, que las bendiciones son nuestras, nos pertenecen, que esas palabras que Pablo nos deja saber de que hay una transformación en nuestro cuerpo y que estamos sentados nosotros en lugares celestiales, es una verdad que va a producir vida en ti, porque hermano, no hay nadie peor que una persona que está desanimada, pero una persona que tiene ánimo por las palabras de promesa puede alcanzar grandes cosas. Así que por tanto, hermano, no es a través de la ley, sino a través de la gracia que nosotros alcanzamos grandes cosas. Amén. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Te pedimos que la selles, que la pongas, Señor, en nuestro corazón y nos lleves, Padre, a alcanzar grandes cosas. Las promesas, Señor, que están dadas aquí en la ley y sobre todo que nosotros estamos en Cristo en vida y sentados en lugares celestes, Señor, nosotros te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.